a todos los proyectos que se vienen. Bueno, ahí estamos con Sturzenegger, qué difícil, ¿eh? Sturzenegger, que cree que la Argentina necesita salir rápidamente del cepo, algo que contradice la postura de Caputo, de Luis Caputo, que antes de hacerlo quiere recomponer las reservas del Banco Central. Estamos tratando de armar este rompecabezas, entonces dijimos, ¿a quién vamos a llamar? A un economista, docente, exdirector del Banco Central. Le damos la bienvenida, te saludamos, Agustín Datelis, porque bueno, hay muchas preguntas desde ya, pero ¿por qué aparece esta contradicción a solamente 7 meses de gobierno? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Mira, ¿por qué? Por lo que vino ocurriendo durante estos últimos 7 meses en materia económica, que no fue nada bueno, y en particular por un tema vinculado a esto de la salida del cepo y que está directamente relacionado con la figura de Caputo, que es el ingreso de dólares a la Argentina, que desde el día 1 se está hablando de eso y nunca ocurrió. Bien. Vos fíjate que a diferencia del gobierno de Macri, ponele, donde en una primera etapa, los 2 primeros años, hubo ingreso de dólares, sí, dólares especulativos, capital golondrina, de corto plazo, nunca entraron aquella famosa lluvia de inversiones, ¿te acordás? Sí. Pero eso nunca ocurrió, pero sí hubo ingreso de dólares financieros, digamos. En este caso de este gobierno, no, durante estos 6-7 meses no entró nada. Lo único que hubo fue una expectativa del mercado financiero que acompañó el cambio político, la cuestión más ortodoxa que venía a plantear este gobierno, y la idea de que en algún momento, con estos cambios que se iban a ir generando, y estas cosas que vos citabas, ley base, etcétera, esos dólares iban a entrar y iban a apostar a la Argentina. Hoy eso no ocurrió. Uno de los promotores de eso, y que viene prometiendo que la plata va a entrar, y por eso deja supeditada la salida del cepo que le exige el mercado al ingreso de esa plata, es Caputo, el ministro de Economía. Y aparece ahí la figura de Sturzenegger los últimos días, que yo creo que entra en una especie de banco de suplentes al gobierno, este ministerio raro que se le crea, es una especie de marcar la cancha dentro de la estructura del Poder Ejecutivo a Caputo como ministro de Economía, con una idea que sostiene Sturzenegger, que es hay que salir ya del cepo sin esa plata, que además aprovecha para pegarle a Caputo, porque entiendo que lo que él dice es que Caputo sigue prometiendo que va a entrar y nunca va a entrar. Esa plata no está. Agustín, ¿alguna de estas dos alternativas es menos traumática? No sé si para los mercados, pero pregunto, ¿para la gente? No, las dos son traumáticas, porque, a ver, primero hay que mantener una posición, digo, firme, que en mi caso la mantengo, que es la idea de que Argentina no puede seguir pidiendo plata, ¿sí? Porque si no caemos en la facilista de decir, bueno, mirá, en el corto plazo menos traumático es si lo hacemos con plata, porque si lo haces sin plata, esto implica un salto evaluatorio, un traslado a precio, entonces mejor hagámoslo con un respaldo de plata, pero basta, Argentina no puede ser, es un adicto Argentina a tomar deuda para solucionar su problema de corto plazo, entonces no podemos permitirnos que nuevamente ocurra lo mismo. Algunos hablan de que el Fondo Monetario, si gana Trump y apoya al gobierno de Milei como lo hizo con Macri en su momento, que habilitaría una línea de crédito de esas que el dinero no se puede tocar, que solo está ahí para dar respaldo, una especie de blindaje. Bueno, eso no ocurre. Cuando fue durante el gobierno de Macri el préstamo se habló de lo mismo y se usó en 6 meses para financiar la fuga de capitales. Cuando vos no tenés controles en un país como la Argentina, con el bimonetarismo que tiene la Argentina, se te van cerca, basta con mirar las estadísticas, se te van cerca de 20.000 millones de dólares por año en proceso de fuga de capitales. Entonces, me parece a mí que ninguna de las dos cosas que está planteando el gobierno es válida, que el debate para salir del cepo hay que darlo, pero que es otro debate. Mirá, si vos lo haces pidiendo plata, vas a seguir condicionando a todas las futuras generaciones en el corto plazo, porque esa deuda ya sabemos cómo termina y seguimos acumulando y acumulando. Todavía tenemos los 45.000 millones que pidió Macri, que no se devolvió ni uno y se sigue con el Fondo Monetario adentro. Imagínate seguir pidiendo dinero, no tiene sentido. Por otro lado, la idea de salir de manera abrupta como presidente Sturzenegger y liberarte un día para el otro implica un salto de evaluatorio muy fuerte, otra vez inflación, le va a pegar a los salarios, ya la situación social en Argentina está en un límite absoluto. Yo creo que hay que encarar un proceso de mostrarle al mercado que empezamos a relajar las restricciones cambiarias que tiene la Argentina, porque también es cierto que así como estamos es imposible que entren capitales, es imposible refinanciar los vencimientos de deuda del año que viene, entonces es necesario hacer eso para, entre otras cosas, que empiecen a liquidar los exportadores. ¿Sabes cuánta plata hay más o menos retenida de la cosecha gruesa? ¿Cuánta? No se liquidó por las restricciones, porque hay atraso cambiario, etcétera, este año, cerca de 13.000 millones de dólares. Y se está hablando de que el Fondo
Monetario podría eventualmente, si gana Trump y todo esto, prestarnos 15.000 millones. Basta de pedir plata, ordenemos el sistema macroeconómico y que ingresen los dólares que tienen que ingresar. Hoy tenemos récord de venta de bolsas que están guardando estos 13.000 millones de dólares porque el productor percibe, dice, che, hay atraso cambiario, el tipo de cambio oficial se desliza al 2% mensual, la inflación es mucho más alta, percibo que va a haber un salto, las tasas de interés en términos reales son negativas, es decir, tengo tasas de interés por abajo de la inflación y por abajo de mi expectativa evaluatoria, entonces me quedo con los granos que son dólares. Bueno, Agustín, hacemos un reordenamiento para que entren. te paso con Lucas Mella, que quiere consultarte, y de paso te digo, si te ubicas un poquito mejor, que hay una leve interferencia. Dale, a ver, ¿ahora me escuchan bien? Bien. Ahí te escuchamos mejor. Agustín, a ver, básicamente pensando un poco en lo que estás planteando, el escenario que enfrenta el gobierno es el de tener que tomar decisiones que son económicas, pero que también son políticas, porque digo, para poder lograr lo que vos planteás, claramente tiene que haber un cambio de ruta al que viene llevando adelante hasta ahora. El tema de cuando escuchamos al ministro Sturzenegger, o cuando escuchamos al presidente, y ni hablar cuando escuchamos a Caputo, que dice vamos a seguir haciendo lo mismo. Ese escenario que vos planteás que debería ser el correcto, por el cual se podría empezar a salir de esto, no estaría ni cerca de pasar. No, por eso, mira, yo justo esta semana voy a publicar una nota que terminé de escribir justo hace un rato, con una propuesta alternativa para salir del cepo. Lo que pasa es que, claro, choca de frente con muchas cuestiones ideológicas de lo que pretende el gobierno. Por ejemplo, yo digo, el deslizamiento del 2% mensual del tipo de cambio oficial hay que acelerarlo, ¿sí? Y el dólar blend hay que desarmarlo, porque ¿sabés cuánto costó que el dólar blend, recordémosle a la gente, es que los exportadores pueden liquidar un 80% en el dólar oficial y un 20% en el contado con liquidación? Eso le da un promedio más alto. Ese 20% que no liquidás dentro del Banco Central, este año, con lo que se liquidó, ya fueron 7.400 millones de dólares. Es decir, el costo es muy alto. Entonces lo que digo es, acomodar el tipo de cambio y permitir que todo se liquide en el oficial y quédate con todo eso. Para eso tenés que acelerar este deslizamiento del 2% mensual. Pero para eso tenés que hacer un acuerdo de precios y salarios. Porque si vos aumentás ese deslizamiento, corres el riesgo, aún con recesión, como estamos hoy en Argentina, que el traslado a precio te genere un salto inflacionario importante. Entonces, hacelo en el marco de un acuerdo de precios y salarios transitorio hasta que ordenás ese frente. Ahora el gobierno te dice, no, nosotros no creemos en eso, esto es el libre mercado absoluto. Bueno, entonces va a fracasar y nos vamos a pegar un palo de nuevo, como nos pegamos tantas veces a lo largo de la historia, si seguimos adelante con la receta de Sturzenegger, que es liberemos todo, que cada uno haga lo que quiera, que las empresas transfieran al exterior, que puedas comprar cualquier tipo de moneda en el momento que quieras y listo. Bueno, no es así. Por ejemplo, voy a decir algo que es medio polémico, pero el dólar ahorro, que es ese acceso al dólar que puede tener cualquiera, que está tan limitado ahora en el último tiempo, que casi nadie tiene acceso, bueno, durante un tiempo más, durante un importante tiempo más, hay que seguir limitándolo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenés escasez de dólares en Argentina, entonces primero vas a tener que priorizar de a poco, en etapas, las necesidades para pagar importaciones vinculadas al aparato productivo. Después vas a tener que liberar en etapas la posibilidad de giro de remesas y utilidades de empresas para que en esa normalización las empresas ingresen dólares al país. Digo, es todo un proceso después vas a tener que flexibilizar el pago de deudas de empresas que tienen deuda en dólares y que en el último tiempo están teniendo unos problemas muy grandes porque está todo absolutamente restringido. Todos esos pasos los tenés que ir dando para normalizar la macroeconomía y que Argentina permita otra vez el ingreso de dólares que necesitamos, productivo, financiero, como cualquier país del mundo, y empecemos a normalizar todo eso y, entre otras cosas, podamos refinanciar el año que viene los vencimientos de deuda que tenemos solo de deuda en dólares, que hay que pagar en dólares cerca de 17.000 millones de dólares, es muchísimo. Si vos no levantás las restricciones, va a costar mucho refinanciarlo. Y además, con un nivel de riesgo país arriba de 1.500 puntos como tenés hoy, es carísimo y va a costar mucho refinanciarlo. Eso lo tenés que bajar. Si vos das estas señales, lo vas a empezar a bajar. Pero señales correctas, que vos protegés tu mercado interno, que priorizás el aparato productivo, que contenés el traslado a precios porque ponés un ojo en lo social y en lo distributivo, tenés que hacer reformas fiscales, ¿sí?, que apunten a que tributen más los sectores de ingresos más altos, por ejemplo, impuesto a la herencia, por ejemplo, rever temas de impuestos vinculados con el inmobiliario rural, que hay atrasos importantes y representa un porcentaje muy importante del Producto Bruto. Ahora, bueno, el gobierno está en el camino opuesto.
¿no? Digo, está liberando de presión tributaria a sectores recontrapoderosos económicamente y cargando eso sobre el conjunto de la sociedad. No cree en los acuerdos, no cree en los acuerdos de precios. Bueno, entonces digo, la propuesta que uno plantea choca de frente con lo que este gobierno pretende. Pero yo creo que el debate que nos tenemos que dar es ese, de una salida del cepo, pero bien pensada, bien instrumentada y que empiece a dar señales ya ahora. Porque si no salimos, vamos a una crisis. Agustín. Si encaramos la salida a lo Caputo o a Sturzenegger, vamos a terminar chocando también. No, esperemos que no sea así. Agustín, te quiere preguntar Nazarena Lomagno. ¿Cómo Dale. va? Ahí va, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias. Sabes que te estaba escuchando atentamente y me quedo pensando en dos cuestiones. La primera es, ¿hay posibilidad en esta Argentina que, signada por la incertidumbre, de pensar realmente en un acuerdo de precios y salarios? Pregunta número uno. Y por otro lado, vos bien estabas marcando las alternativas o las opciones para salir del cepo de la manera más prolija posible. Pero vuelvo con esta misma idea, digamos. ¿Hay chances de salir del cepo de manera ordenada sin que no tengas ninguna implicancia, o acá estamos eligiendo la salida menos traumática? Claro, pero a ver, la salida que planteo en esta cuestión de etapas y gradual, donde vos vas dando las señales y etapa por etapa vas avanzando, entonces, por ejemplo, en la primera etapa donde corregís el tema cambiario, permitís el ingreso de esos dólares que hoy están retenidos, y ese ingreso de dólares genuinos, propios, nuestros, nos dan el respaldo en avanzar para la segunda etapa, que sería la de liberar, por ejemplo, las remesas de utilidades. Digamos, todo eso necesita, además de ir ejecutándose, que sea confiable, digamos. Vos sabés bien cómo se manejan los mercados financieros. La confianza es muy importante. Cuando uno da este tipo de señales, bueno, tiene que haber una creencia de que esto se va cumpliendo. Y ahí entra el tema del acuerdo de precios y salarios, que está bueno que se entienda que sería algo transitorio para que este movimiento inicial que te permite el acceso de los dólares no tenga el traslado a precios que tendría si vos liberás todo. Pero es una cuestión transitoria solo para eso. Digo, ¿por qué es importante aclarar esto? Porque si no, corremos el riesgo de que el que escucha dice, otra vez lo del acuerdo de precios que no funcionó nunca. No, no estoy planteando que la inflación en Argentina se va a frenar con un acuerdo de precios eterno, porque eso es cierto que no existe. Lo que estoy diciendo es que en una primera etapa, hasta que ese ingreso de dólares se vaya dando, como vos tenés que deslizar el tipo de cambio a un ritmo más alto, bueno, hagamos un acuerdo transitorio entre los sectores para que eso no tenga traslado a precios y no te distorsione todo y volvamos al registro de inflación alta, porque si no esto no termina nunca, porque esa inflación alta a su vez te vuelve a comer la competitividad, te vuelve a trazar el tipo de cambio. Entonces, es necesario eso, tendríamos que lograr eso, pero eso requiere de acuerdos políticos, acuerdos con sectores estratégicos, y yo no veo hoy en el gobierno, no es que no veo la posibilidad de que estos sectores busquen acordar, porque yo creo que esto es algo que serviría a todos si funciona. Lo que yo no veo hoy es la intención de parte del gobierno de algo así, porque es algo en lo que no cree. Entonces, ahí es donde tenemos un problema muy grave y corremos el riesgo de caer en la salida a la Sturzenegger. Liberemos todo un día para el otro, que el tipo de cambio vaya donde tenga que ir y que ajuste donde diga el mercado, y si eso ocurre, vamos a tener lo que los economistas denominamos overshooting, o sea, un salto muy alto del tipo de cambio, que va a tener un traslado muy fuerte a precios, que después se va a acomodar en un registro un poco más bajo, pero el daño social que va a generar ese traslado a precios, con el atraso que tenemos hoy de salarios y el deterioro de la estructura social, va a ser enorme. Entonces, qué sé yo me parece que dar estos debates son válidos, no veo al gobierno dispuesto a ir en este sentido, pero bueno, por lo menos veamos que hay alternativas de salidas a esta situación que no tienen que ver con lo que el gobierno propone, porque entiendo que va a terminar muy mal, ¿no? No vamos a preguntarle a Lilia Lemoine si este traslado a precios termina en inflación. Por las dudas no la vamos a consultar. Tiene una definición rara de la inflación, el otro día la vi. Extraña lo que interpreta por inflación. Lidia. Extraño, sí. Entre eso y tratar de todavía comprender qué dijeron en la conferencia Bausili y Caputo, que hiciste un gran análisis, pero todavía no lo comprendemos. ¿Qué querés que te diga? No, Agustín, lo único que te puedo decir sí. es que en esa conferencia se compraron un problemón que hasta el momento no tenían. Sí. O sea, no solo no apuntaron a solucionar lo que el mercado le exige, que es esto de lo que estamos hablando ahora, del CEPO y esto, sino que se compraron un problema que no tenían, que es la estabilidad del sector financiero, que hoy está en riesgo porque los bancos empiezan a tener del otro lado, en vez de un pasivo del Banco Central, un título del Tesoro que va a depender en el futuro, el pago de intereses de eso, de lo que vayas a obtener como resultado fiscal. Y eso la verdad que es muy riesgoso. Entonces, bueno, se compra un quilombito adicional sin sentido, pero bueno, qué sé yo.
Cosas de la No es Argentina. no es la primera vez que Caputo hace estas cosas. No, seguro, ¿viste? ¿Quién fue? Adabel, que decía lo de los 40 años. En 40 años, 3 veces me arruinó la vida este hombre. Ese es Sturzenegger, ese es Sturzenegger. Se me mezclan los muchachos, ¿viste? Tienen como un prontuario parecido. Caputo aportó también lo suyo. Sí, ya lo sabemos. Agustín Datelis, muchísimas gracias por la Gracias comunicación. a ustedes por el llamado. Un abrazo. Ahí vamos, el amor es más fuerte. Tus tardes tienen el